¿Qué onda, banda? Un saludo, muchas gracias por acompañarme en otro tutorial más del Gabo Systems. Les habla Gabriel Rosas y pues hoy les voy a mostrar cómo realizar la reparación de una Epson L121, una impresora. Nos puede servir para diferentes problemas, tal vez para cuando marque un error de obstrucción de papel, cuando imprima una o dos hojas y vuelva a marcar el error, y pues cuando de plano no imprima nada. Puede aplicar para diferentes situaciones. Antes de iniciar, por aquí está el botón de color rojo de suscripción, que les pido que me apoyen presionándolo ahí abajo. Ya saben que con esto me apoyan para crecer como comunidad y meter más contenido relacionado con tecnología. Ahora sí vamos con lo importante y ahorita regresamos. Bueno, y pues vamos a empezar con la reparación de esta impresora. Aquí yo tengo un equipo en el que acabo de instalar las utilidades y el controlador, entonces voy a mandar una página de prueba para que comprobemos que está fallando. Aquí al momento de yo mandarla me puede arrojar a lo mejor una o dos hojas bien. Esas están impresas correctamente, pero ya después de eso me va a marcar un error de obstrucción de papel. Ahí nada más saco una hoja y ya después marca ahí en la esquina la opción del error, que es la obstrucción de papel. Esta impresora pues ya se había revisado con anterioridad, entonces al momento de comprobar que las bandejas no tuvieran papel atascado, pues procedemos a desmontar la impresora para poder corregir el problema. Aquí ya desconecté mi equipo de la impresora, entonces vamos a remover el cable de datos y pues vamos a apagarla. También desconectamos el cable de alimentación. Aquí para desmontarla tenemos dos tornillos arriba, entonces vamos a retirarlos. Y pues los tornillos restantes están en la parte lateral. Aquí tenemos dos tornillos en los costados. Los vamos a quitar. Ya una vez hecho esto, podemos remover esta carcasa. Pero lo primero que vamos a hacer es retirar los tapones que se encuentran en los contenedores de pintura o de tinta. Aquí hay otros tornillos por debajo. Debajo de estos contenedores, en las esquinas, ahí se encuentran. Igual es uno en cada lado. Ahora podemos retirar la tapa de arriba o la cubierta. La tapa sale con presión, igual se pueden apoyar con alguna herramienta, tal vez algún desarmador. Les recomiendo que primero hagan una inspección visual para ver si no hay una parte de papel atorada en alguna sección de la impresora. En caso de que no sea así, pues pueden revisar los rodillos o las partes mecánicas. Y pues aquí en la parte central también pueden observar que pues hay un mecanismo.
Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hay un pequeño resorte que se retira de una bandeja, que es esa que estoy mostrándoles. Hay como dos ganchitos en los que tiene que ir atorado. Aquí en la cámara pues no se logra apreciar, pero lo voy a retirar. Se encuentra ahí en la parte de abajo. Busquen por toda esa sección. Es un resorte muy pequeño y aquí se los muestro. Igual aquí voy a tratar de colocarlo. Voy a recortar un poco el video porque pues es una operación que no puedo realizar con una mano, entonces ya cuando está instalado aquí se los muestro. Ese se coloca ya al fondo. Ahí como pueden observar pues se encarga de regresar esa placa, que es básicamente la que nos permite como separar las hojas y pues estar brincando entre una y otra al momento de imprimir. Ahí como pueden observar pues es esa pequeña placa y pues se encarga como de deslizarse hacia adelante y hacia atrás, y ahí pues ya lo pueden ver colocado. Es muy sencillo, solamente pues es en los dos ganchitos de esa bandeja. Y pues ya que hemos hecho esto, ahora sí vamos a proceder a tapar el equipo. Igual la tapa o la cubierta superior entra a presión. Igual traten de buscar con delicadeza para que no puedan mover ningún componente interno o lo puedan dañar. Una vez que ya entró la tapa, tenemos que colocar de forma correcta los contenedores de tinta. Ahí tiene unos pequeños postecitos en la orilla que nos van a ayudar a guiarnos. Y después de esto pues podemos atornillar para que ya no se deslicen. Aquí igual lo que sigue pues es poner la cubierta de estos contenedores. Igual entra presión, entonces no es difícil. Le colocamos sus tornillos. Y ya que lo hicimos, pues ahora sí podemos poner las tapas de cada contenedor. Ya el último, para que la impresora quede ensamblada, pues es colocar los tornillos de arriba. Son dos, entonces igual es sencillo. Y pues vamos a hacer una prueba para verificar que todo esté en orden. Aquí voy a encender la impresora. Voy a recortar igual el video, pero aquí tenemos que esperar a que haga todo el proceso. Va a tardar aproximadamente unos 2 o 3 minutos en iniciarse, hasta que el LED que aparece ahí arriba del botón se quede de forma fija. Y una vez que hemos conseguido esto, pues aquí tengo un documento el cual pues voy a imprimir. Aquí vamos a hacer la prueba para comprobar que todo lo que realizamos y todo lo que se verificó al momento de desarmar la impresora pues
ya haya quedado en orden. Y pues ahí, como pueden observar, ya realiza correctamente la impresión, ya no marca ninguna obstrucción de papel y pues ninguna falla relacionada. Y con esto hemos terminado. Vale, y pues este es el final del video. Ya saben que si les fue de utilidad, lo pueden indicar con una mano arriba, ahí en la parte de abajo. Si no, también los invito a que lo compartan con familiares, con amigos, con quien gusten y lo puedan necesitar para resolver esta falla o este error. También en la parte de abajo pueden dejar sus preguntas o también sugerencias sobre el video. Y si no, de este lado, por ahí les dejo mis redes sociales para que igual puedan hacer preguntas o sugerencias. Trato de responder la mayoría. Hasta aquí la vamos a dejar y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho y pues sobres.